Estás escuchando Rifadísimos Podcast. En cada capítulo te compartiré la historia de algún mexicano por el mundo que se le está rifando, que está sacando la casta por México, para que escuches de cuenta propia cómo le hizo, qué obstáculos tuvo y cuáles son sus sueños y aprendizajes. Queremos que nos escuches para que te sientas inspirado, identificado y motivado. Hola rifadísimos, ¿cómo están? Yo soy la China y bueno, qué alegría que nos estén acompañando en este nuevo episodio, para el cual les tengo una súper invitada, una amiga que yo admiro mucho. Entre su caja de monerías tenemos que es egresada del TEC de Monterrey en creación y desarrollo de empresas y actualmente es Partner Manager en Google. Ha liderado diferentes comunidades que se enfocan en mujeres y tecnología. Tiene un host que está súper padre para que la sigan, que se llama Perras Empoderadas. Tiene una maestría en negocios y marketing en Hull Business School, entre otras muchas cosas que hace esta súper mujer. Denle un gran aplauso a nuestra invitada, Cari Mesper. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Cari? Hola, China. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo una platiquita contigo. Bueno, Cari, no, a ti pues muchas gracias por aceptar la invitación. Te explico la idea de este podcast para que nos expliques cómo ha sido tu viaje y tu trayectoria y para que nos expliques cómo fue que te embarcaste en todas estas experiencias de gran impacto para empoderar a la mujer mexicana, pero también que nos cuentes un poquito de cómo le hiciste, qué obstáculos también has tenido y aprendizajes en tu experiencia en el extranjero. Sin más preámbulo, pues te quiero preguntar, Échale. ¿Cuántos años tienes y dónde naciste? Y si te acuerdas, ¿en qué hospital naciste? Sí, tengo 28 años, cumpleaños en julio, casi recién cumpliditos. Entonces, ¿te consideras chilanga? Chilanga. Bueno, a ver, nací en la Ciudad de México y a los 13 años me fui a vivir a Querétaro y luego en Querétaro pues estuve otros 10 años de mi vida. Entonces, pues la niñez, Ciudad de México, pero más la pubertez en Querétaro. O sea, en Querétaro estuve hasta la universidad, me gradué de la universidad ahí y luego me regresé a Ciudad de México a trabajar. Entonces, como que, ¿de dónde soy? A veces digo de Ciudad de México, a veces digo de Querétaro, depende del contexto, porque literalmente la mitad de mi vida la pasé en México, la otra mitad en Querétaro y bueno, y ahorita vivo en San Francisco, que ya llevo 4 años por acá. Excelente. Oye, ¿y tienes hermanos? Tengo un hermano menor, 2 años menor que yo. La China lo conoce. Saludos a Toñito. Saludos a Toñito. Oye, Cari, ¿eras travesurienta, Cari? No, yo era una niña muy tranquila, yo era como la niña buena toda la vida. Y bueno, en el marketing y todo esto lo que haces, pues tienes que ser una persona pues que le guste hablar en público, ¿no? Que sea extrovertida, que no le dé miedo. Te quería preguntar, ¿eras así de chiquita? ¿Eras introvertida? ¿Eras extrovertida? ¿Cómo era tu personalidad? Yo creo que un poquito de las dos. O sea, creo que era más introvertida. O sea, que la palabra introvertida es muy grande, pero era más como shy, era un poquito seria, pero era muy extrovertida con mis amigos y con mi familia y me encantaba jugar y platicar y así, pero como que siempre cuando iba a la escuela era más como que la niña que se portaba bien, la que sacaba 10s, entonces como que un poquito de los dos. Entonces siempre fuiste en la primaria una niña de 10. 9 y 10. Cuando estábamos creciendo en primaria, mi hermano y yo, había un boliche muy cerca de donde vivíamos. Y siempre en verano el boliche te regalaba una línea para boliche por cada 10 de tu boleta. Entonces mi hermano y yo acumulábamos 10 y tengo otra amiga que se llama Ruth. Los tres nos íbamos y los tres éramos nerds y nos íbamos a jugar boliche gratis todos los veranos. Acumulaban 10 y los intercambiaban. Sí, era muy chistoso. ¿Y te acuerdas de alguna experiencia pues divertida que haya pasado en tu niñez?
algo que haya, pues que digas, híjole, sí me pasé con esto, híjole, esto no lo hubiera hecho, esto estuvo divertidísimo, ¿te acuerdas de algo? Una vez, es que nosotros íbamos mucho al boliche cuando éramos chiquitos y mi cumpleaños y el de mi hermano siempre era en verano, o sea, nunca estábamos en la clase y así. Entonces me acuerdo mucho, entonces mi mamá siempre como que nos organizaba reuniones en el boliche con nuestros amigos para festejar nuestros cumpleaños. Y además mi hermano es junio y yo julio, entonces había veces que hasta los juntábamos. Una vez estábamos en el boliche y me acuerdo que había un papel en la mesa del boliche y hice un avioncito y yo se lo quería lanzar a mi hermano. Y cuando lo lancé, el avioncito se fue a la otra mesa, a la mesa de lado y le pegó en la cara a una señora. Y yo me hice mensa, me dio muchísima pena y no le dije perdón ni nada. Entonces como que me fui con mi bola de boliche, lancé y cuando regresé y vino la señora y me tocó en el hombro y me dice, toma, te regreso tu avioncito de papel. Y yo así, roja, roja, roja. Ay, no, muy chistoso. Pero esas eran de mis historias chistosas. Y luego te cuento una travesura que hice cuando era chiquita, que cómo nos reímos hasta la fecha mi hermano y yo. Yo me había enojado con mi hermano por algo. ¡Ay, Toño! Y entonces me acuerdo, había un barandal de madera en mi casa y me acuerdo que agarré un clip de la oficina de mi mamá o de mi papá y lo abrí y entonces empecé a rasgar el barandal de madera. Y yo, porque antes lo hacíamos mi hermano y yo, queríamos hacer como que imagínate con carritos de esos de Hot Wheels, queríamos hacer eso como si fuera una pista, entonces rayamos una vez para que dijera meta y mi mamá se enojó muchísimo y nos regañó y nos dijo, no, eso no se hace, es madera, Entonces un día que yo me enojé mucho con mi hermano, yo sabía que nos iban a regañar por eso y entonces escribí en la madera con el clip, le puse, fue Toño. Pensando que mi mamá iba a pensar que mi hermano lo había escrito. Obviamente supo que era yo porque mi hermano no iba a escribir fue Toño, ¿verdad? Y la que salió castigada fue otra. Pero bueno, ese era mi tipo de travesuras. Entonces no eras de los que salíamos a tocar timbres y no, yo sí tengo unas que digo, Dios mío, o sea, sí, me pasé, oye, no, ok. Oye, Cari, y ahorita que mencionas a tu mamá y a tu papá, ¿cómo era la relación en casa en tu niñez con tus papis? ¿Cómo era? Ay, pues muy bien. Mis papás trabajaban todo el tiempo, entonces me acuerdo mucho, siempre como en las mañanas. Mi papá nos pasaba a dejar a la escuela, luego se iba al trabajo, mi mamá se iba directo de la casa al trabajo y en las tardes cuando salíamos de la escuela mi mamá pasaba por nosotros, íbamos a la casa y mi mamá trabajaba medio tiempo desde la casa, o sea como que medio tiempo en la oficina, medio tiempo en la casa. Entonces como que yo me acuerdo y mi papá ya llegaba más tarde en la noche y ya cenábamos todos juntos. Pero bien, o sea, como era la relación, siempre mis papás nos ayudaban a hacer tarea, como que siempre tuvimos una muy buena relación y los fines de semana siempre como que hacíamos actividades juntos, como que los fines de semana eran tiempo de familia siempre. Y ya, o sea, como que yo tengo muy buenos recuerdos de mis papás en la infancia. En casa, cuando te dejaban tarea, entonces tus papás te ayudaban a hacer la tarea. Ahí se chutaban contigo haciendo los ejercicios que te dejaban. Sí, no. Como que creo que cuando, no me acuerdo tanto, cuando éramos más chiquitos supongo que sí, pero ya más grandes, ponle, no sé, tercero, cuarto de primaria, quinto, mi hermano y yo teníamos un estudio, entonces me acuerdo, llegábamos de la escuela, comíamos y después de que comíamos era tiempo, bueno, hubo un momento en donde tomábamos clases de piano, entonces unos días tomábamos clases de piano, otros días clases de deportes, etcétera, y ya después hacíamos tarea. Entonces, como que había un periodo de 2-3 horas donde hacíamos tarea mi hermano y yo en el estudio juntos. Si teníamos dudas, bajábamos a la oficina con mi mamá a preguntarle, porque mi mamá era la que estaba en la casa, y ya después ella checaba, o sea, se cuenta, no, creo que había un como cuadernito en donde anotábamos la tarea, ella checaba la tarea que teníamos, checaba que la hubiéramos hecho y ya luego nos firmaba de que la habíamos hecho. Es como que si había dudas íbamos con ella, pero ya hubo un tiempo en donde mi hermano y yo ya la hacíamos solos, cada quien en su escritorio. Muy autodidactas entonces, o sea, muy autodidactas. Oye, y pues bueno, a algunas personas pues se les da
la biología, a otros se les da la química, a otros se les da la historia. Yo era muy buena en matemáticas y en física, todo lo que implicaba números, pero por ejemplo me acuerdo en segundo de secundaria me fue súper mal en química. No sé por qué. Química la traía atravesada y historia, creo que historia americana. Hubo un momento en donde me cambié de escuela. Cuando me cambié a Querétaro, ese año no me fue tan bien, ni en historia ni en química. Por alguna razón química, no sé por qué. Pero ya, o sea, cuando primaria sí puros 10, o sea, 9, 10. Ya después secundaria, prepa, ya como que me relajé un poco. No era, o sea, seguía entre los 80s, 90s, pero ya no tanto. En ese cambio de llegar de México a Querétaro, ¿lo sufriste? Ese cambio, pues era dejar atrás tus amigos, ¿no? Era atrás dejar como empezar de cero, ¿no? Sí, yo no quería cambiarme a Querétaro, de hecho. Yo le lloré mucho a mis papás. Justamente cuando hicimos la transición de México a Querétaro, mi hermano y yo ese verano estábamos de campamento, entonces estábamos como que incomunicados de mis papás. Y me acuerdo que nos mandaban cartas. Nos mandaban fax, no manches, nos mandaban fax. Ay, ¿cómo están? Me acuerdo perfecto, el fax decía tenía en ese entonces 2 perritos. Decían, ay, Kira y Nala están muy bien, la. Y de repente un día llegó un fax que decía, ya tenemos casa en Querétaro, ya estamos listos para que cuando regresen del campamento nos cambiemos. Y yo me acuerdo que ese fue un día muy triste. Yo lloraba y lloraba y mi hermano estaba muy feliz. Era como que lo contrario, ¿no? Y yo lloraba, como que decía, es que mis amigos, en ese entonces pues solamente te importan los amigos, ¿no? Y bueno, ya nos cambiamos. Y me gustó, o sea, al final del día los cambios siempre son buenos. Llegué a una escuela en Querétaro que era una escuela americana, entonces yo tenía mucho miedo, no sé, y era un miedo psicológico porque a que la mitad de mis clases iban a ser en inglés. Entonces yo decía, no, yo nunca he tomado tantas clases en inglés, pero sí sabía inglés y todo perfecto, o sea, no sé por qué le tenía miedo. Y al principio era muy padre porque casi todos los fines de semana íbamos de Querétaro a México. Entonces como que estaba padre porque yo ya estaba empezando a hacer mis amigos en Querétaro, pero los fines de semana me iba a México. Entonces como que era una zona de confort bastante buena. Y después como que un año después ya empezamos a no ir a Ciudad de México. Y yo ya me había acostumbrado a Querétaro para entonces. Entonces como que estuvo bien. Me costó la transición esto de, por ejemplo, me empezó a ir mal en ciertas clases, pero digo, al final de todo encontré mi casa en Querétaro. Encontraste el balance, ¿no? En Querétaro y también es importante cuando empiezas un ciclo que tengas a alguien de confianza que te esté apoyando y creo que en este caso pues fue tu hermano que Sí, estaba ahí sí, contigo. 100%. O sea, mi hermano y yo siempre fuimos uña y mugre creciendo y eso nos ayudaba muchísimo. Y de hecho me acuerdo o sea, yo llegué a Querétaro cuando pasé a segundo de secundaria. Luego entré a tercero de secundaria y luego en prepa mis papás me querían cambiar a la prepa del TEC. Y yo otra vez me puse loca. Yo lloraba, yo decía, es que yo no quiero ir al TEC, yo no quiero ir al TEC. Y es que imagínate, yo acababa de llegar de un cambio gigante de México a Querétaro, 2 años me empiezo a acoplar y otra vez otro cambio. Yo en ese entonces yo decía, no quiero, y al final terminé quedándome en la prepa en donde estaba, o sea, en la misma escuela americana. Pero mi hermano llegó más chiquito, o sea, si yo llegué a segundo de secundaria, mi hermano llegó a sexto de primaria. Entonces mi hermano tuvo sexto, primero, segundo, o sea, él tuvo 4 años en esa escuela y entonces ya para él sí le funcionó cambiarse a la prepa del TEC. Entonces hicimos prepas diferentes. Hubo un momento en donde ya no estuvimos en la misma escuela, pero para él hizo mucho más sentido porque él ya había tenido 4 años para acoplarse a Querétaro. Yo apenas estaba llegando, apenas estaba haciendo amigos y fue súper fuerte, o sea, para mí, por lo menos a esa edad. Sí, bueno, es que estás pasando por una de cambios, entre cambios hormonales, te estás desarrollando, entre los amigos, en que empieza el despertar de las fiestas, el querer estar en un círculo social y después como que te lo quitan, es difícil, yo creo. Y bueno,
una parte importante que quiero platicar contigo es ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Eras fiestera o no fiestera? Mira, mi adolescencia, yo siempre fui un año más chiquita que toda mi generación. Por ejemplo, cuando llegué a Querétaro, que yo llegué a segundo de secundaria, mis amigos ya estaban cumpliendo 15 años o tercero de secundaria. Bueno, o sea, cuando mis amigos ya estaban cumpliendo 15 años, yo apenas iba a cumplir 14. O sea, era una diferencia de edad bastante notable a esta edad, ya sabes. Entonces, como que yo me sentía, o sea, no solamente me sentía, pero mi mamá me decía, es que tú estás muy chiquita. Entonces, imagínate, yo cuando llego a Querétaro empiezo a tener un grupo de amigas que ya se quieren ir al antro, o sea, cuando están empezando en la edad de maquillarse, de depilarse, y yo llego y yo no era así. Yo todavía jugaba con mis videojuegos, yo me la pasaba con mi hermano jugando, nos salíamos a andar en bicicleta, teníamos unas cuatrimotos, salíamos en las cuatrimotos, y a ellas no les interesaba eso, a ellas les interesaba, vamos a comprar maquillaje. Yo nunca me había maquillado en la vida, entonces imagínate, una vez las invito a mi casa y nos dicen, oye, préstanos maquillaje. Y yo no tenía maquillaje, entonces le tuve que decir a mi mamá y mi mamá les prestó de su maquillaje. O que ellas estaban súper consternadas porque se les veía un vellito que estaba saliendo de las piernas. Y yo seguía peluda, yo nunca me había depilado en la vida, ya sabes. Entonces como que fue al principio un poco difícil, por lo menos cuando llegué a Querétaro, porque fue ese cambio de edad. Entonces yo era mucho más... Ahí es cuando te digo que yo era un poquito más reservada. Luego me empiezo a juntar con otro grupo de amigos que eran mucho más relajados. Y aquí había hombres y mujeres. Antes eran puras mujeres. Y luego estos eran hombres y mujeres. Es como que era mucho más tranquilo. A ellos no les gustaba todavía tanto salir de fiesta. Era más como de, oye, reuniones en casa de amigos, o vámonos a la alberca. Entonces como que ahí me empecé a identificar un poquito más. Pero otra vez, ellos eran más grandes que yo. Yo tenía 16 años cuando ellos iban a cumplir 18 años, ¿no? O sea, o 17, cosas así. Entonces como que hubo un momento en donde además yo empiezo a tener mi primer novio a los 16 años y ese novio era de mi misma edad. Y le encantaban los videojuegos y le encantaba. Entonces nos hicimos uña y mugre. Éramos amigos, éramos novios en la pubertad y prácticamente nos la pasábamos yendo al cine. Y yo iba a muy poquitas fiestas, ¿no? Número uno, pues yo no tenía. Cuando ellos ya todos tenían IFE, yo no tenía. Entonces como que mi mamá me decía, no te voy a dejar. Y esa era la otra. Mi mamá tampoco me dejaba ir a fiestas en donde pues yo no iba a ser legal. Esa parte, digamos, de la pubertad, yo casi no salí de fiestas, al menos que fueran fiestas en casas de amigos. O ya cuando empecé a tener 18 ya me dejaban ir como que a antros, pero me hacían regresarme temprano. Como que mi curfew era como de a las 12 paso por ti o a las 12:30 paso por ti, cuando pues tú sabes que a esa hora pues apenas está empezando la fiesta, ¿no? Entonces como que yo cuando crecí yo no fui fiestera por eso, ¿no? O sea, por mi edad, también por la relación en la que estaba, y pues era un poquito más como que low key. La fiestera ya vino después en la universidad. Oye, y entonces estamos en esta etapa de despertar en prepa. Y bueno, y es aquí donde pues te empiezas a enfocar, ¿no? En pues lo que quieres hacer de tu vida. Bueno, como muchos dicen, yo pues casi tengo 30 y no sé todavía. Entonces sigo descubriendo. Todas estamos igual. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo es que le hiciste para escoger la carrera que tú querías? ¿Qué fue lo que pusiste en la balanza de si me gusta y no me gusta? ¿O cuál fue tu estrategia? La verdad, y yo creo que así le ha pasado a mucha gente, yo fui muy influenciada por mis papás. Mis papás siempre fueron empresarios. Mi mamá tenía una empresa, mi papá tenía otra empresa. Los dos siempre se dedicaron a tecnología. Entonces, ya sabes que en prepa el último año de prepa tienes que escoger como el área, ¿no? En el que quieras estar. Yo en ese entonces yo no sabía. Había en mi universidad, supongo que
en todas, no sé si eran las mismas, pero había 4 áreas, ¿no? Área 1 era enfocada a matemáticas y física, área 2 enfocada a ciencias de la salud, era para todos los que quisieran estudiar medicina, biología, etcétera. Área 3 que era enfocada a negocios, que era como todo el tema de contabilidad, etcétera. Y área 4 enfocada más como a arte, a historia, cosas así. Yo no sabía qué escoger y yo dije, pues yo me voy por lo que sé y por lo que me gusta. Entonces me fui al área 1, me fui al área de matemáticas y física. Cuando llega el momento de escoger universidad, mi hermano para ese entonces ya estaba en el TEC. Entonces yo ya conocía el sistema TEC, etcétera. Entonces a mí me gustaba mucho el TEC. Entonces me puse a buscar carreras. A mí siempre me interesó diseño, como que yo era muy creativa, pero el TEC no tenía diseño gráfico. Yo quería, como que en algún momento quise diseño gráfico, pero al final como que no me llamó la atención lo que podías hacer cuando trabajabas en diseño gráfico. Y hubo un tiempo en donde el TEC fue a la prepa en donde yo estaba y dio pláticas y me llamaron la atención 3 carreras. Entonces obviamente con la influencia de mis papás empresarios, yo quería ser empresaria o yo quería tener en algún momento una empresa o abrir algún negocio o simplemente manejar negocio desde esa perspectiva, ¿no? Entonces lo que se alineaba a eso eran 3 carreras. Una era finanzas, administración en finanzas, otra era administración de empresas. En esa época que fue el TEC, introdujeron una carrera ahí en donde yo estaba que se llamaba Creación y Desarrollo de Empresas. Y me acuerdo perfecto. Tú conocías a mi directora de carrera, se llamaba Rafaela, y Rafaela fue a la prepa en donde estaba y yo me acuerdo de Rafaela saludo. Dando una plática. Ay, Rafa, mamá Rafa. Y literalmente lo que hice mi papá me acompañó, me acuerdo perfecto. Hicimos citas con los directores de carrera de estas carreras. Y me junté con ellos para que me explicaran de qué se trataba cada una de las carreras. Súper diferentes. Obviamente, creo que, no me acuerdo si llegué a la de finanzas. Creo que ya decidí antes de llegar a la de finanzas. Pero fui primero con la de administración de empresas y me acuerdo perfecto, una presentación gigante y me vendieron muchísimo la carrera y que ibas a viajar porque era una carrera que tenía como que veranos en otros lugares del mundo. Y yo me enamoré, ¿no? Por los viajes. Y luego fui con la siguiente plática, que era Rafaela, y ella fue lo opuesto. Ella me invitó por un café, me preguntó, oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué haces? Y en cuanto le dije que yo quería ser empresaria, me dijo, bueno, pues en esta carrera vas a crear una empresa antes de que te gradúes. Y eso fue lo que me vendió. O sea, como que dije, quiero estar en esta carrera. Y así fue como que lo escogí. Papás obviamente también me dieron su perspectiva, influyó mucho a ellos, también les gustó más esta de creación y desarrollo de empresas. Y ya, por eso entré a esta carrera. Oye, y entonces Karime ya está aceptada en el TEC de Monterrey. Oye, ¿tuviste que presentar examen en el TEC? Sí, hice exámenes de admisión. Yo en la prepa en la que estaba había un programa que se llamaba como Bachillerato Internacional, que era lo de las materias en inglés y demás. Y por las calificaciones que yo saqué, revalidé varios, porque cuando entras al TEC tienes que hacer varios remediales. Y gracias a esas materias revalidé varios remediales, pero de ahí en fuera hice examen de admisión, fui a todas las pláticas, todo. Oye, entonces, a ver, ¿cómo fue tu primer día de clases en el TEC? ¿Te acuerdas de cómo fue? ¿Qué sentías? ¿Qué sentías ese día? ¿Estabas emocionada? ¿Estabas nerviosa? ¿O decías, aquí la voy a romper, este va a ser el mejor día de mi vida? ¡Qué nervios! ¿Cómo fue? Pues sí, estaba nerviosa, estaba emocionada, no sabía qué esperar, como que estaba emocionada de conocer gente. A mí me gusta conocer gente. Me acuerdo perfecto, llevaba puesta una falda verde. Hicieron una actividad como para romper el hielo y luego ya nos mandaron a cada quien con nuestras carreras. Entonces muy padre por conocer gente, por conocer el campus, por sentirme grande, ya sabes, como que la transición de prepa a universidad era como de que te dan tu horario a tú haces tu horario, ya sabes, o era una sensación súper rara, como que decías, ay, tengo un break de 1 hora, ¿cómo? ¿Qué hago? Como que, ¿por qué no hay gente en el recreo? Ya sabes, cosas así como que eran aprendizajes súper padres. Y el primer día conocí a muchos de los que ahora son mis amigos íntimos, ya sabes. Y fue haciendo actividades, o sea, muy padre. O sea, yo estaba emocionada, yo estaba feliz. Oye, ¿cómo fueron esos primeros semestres? ¿Se te dificultó alguna materia en estos primeros semestres?
creo que todos llevamos un tronco común, ¿no? Había materias que te gustaban, había materias que no te gustaban. Sí, no me gustaba conta, ¿no? Como que al principio yo seguía muy, bueno, yo creo que toda la carrera estás muy como de, pues es solo escuela, como que todavía no entiendes el impacto que este tipo de aprendizaje puede traer en la vida real, ¿no? Como que en ese momento mucha gente todavía no ha sido expuesta a un mundo laboral, ¿no? Que ahora yo pienso y digo, lo hubiera aprendido mejor y ahorita no estaría, ¿no? Sí. O sea, como que en ese momento no sabemos el impacto que esto realmente cuesta. Y entonces como que yo lo veía muy académico. O sea, yo decía, ¿para qué tengo que aprender conta? Yo no entendía que era un costo, yo no entendía que era un gasto. Yo decía, pero es lo mismo, es sacar dinero de una cuenta. O sea, ¿por qué lo catalogan diferente? Hoy en día lo entiendo perfecto y digo, ¿por qué no o sea, si lo hubiera entendido en un mundo más real, hubiera sido diferente, ¿no? Como que al principio yo era y yo iba con mi mentalidad de sacar 10, ya sabes, cuando realmente la universidad es más como que para entender de lo que se trata la vida real. Pero bien, o sea, al final del día me acuerdo, o sea, clases que llevaba en los primeros semestres que no me gustaban, conta y costos. Costos me costó mucho trabajo. Por lo mismo de que no entendía la vida real, Sí. ¿no? O sea, como que yo quería entender la teoría y no, o sea, Sí, no, sí. sorry, pero no. Sí, y ya ahorita que tienes que pagar impuestos y todo, Sí. dices, oye, no, Justo. me quiero regresar. Justo. No hay notas ahí en mis cuadernos que me expliquen esto, porque veo YouTube y no lo entiendo. Exacto. Entonces, sí, es igual. Y oye, en esta etapa de la universidad pasan muchas experiencias, sí, académicas. Yo te quiero preguntar por un obstáculo académico, pero también un obstáculo que hayas experimentado emocionalmente, pero que te haya impulsado a estar donde estás ahora. Uy, muchos. Ay, sí. A ver, obstáculo académico. Bueno, y también, híjole, yo creo que es de los dos, both académico y emocional. Cuando ya les mencioné que literalmente yo no hice tesis, pero como que, imaginen que mi tesis era hacer una empresa y las materias empezando como en quinto semestre o en sexto semestre, iban todas ligadas a generar ingresos en una empresa. Entonces, uno de mis mayores retos en la carrera y que yo, o sea, no sufrí, pero que la pasé como que mal emocionalmente. Y mal me refiero por presión propia y por expectativas y así, pero era el día que tuve que escoger, el día que en la materia me dijeron tienes que escoger una empresa que tienes que crear. Ese día, o bueno, no ese día, pero ese semestre hubo mucho aprendizaje. Había que hacer mucha introspectiva, ¿no? Como decir, ¿qué quiero hacer? Es algo que tengo que generar ingresos, o sea, tengo que vender. Mi materia era literalmente era entender y aprender cómo darme de alta en Hacienda para pagar impuestos. Era decir, voy a trabajar en este proyecto por literalmente lo que me queda de la carrera, que eran, no sé, 2 años. En los próximos 2 años tengo que estar trabajando en este proyecto y cada una de mis materias va a estar ligado a eso. Entonces tenía que tomar una decisión muy grande. Tenía que además presentar un proyecto a una incubadora. Tenía que validar el negocio, tenía que, literalmente mi calificación dependía de cuánto dinero. Exacto. Y de las proyecciones que yo iba a hacer con ese negocio. Entonces, ese fue un momento súper, como un punto de inflexión en mi carrera, porque fue difícil escoger la carrera, la empresa que quería abrir. Al final la decidí con una socia que iba también en mi carrera y que es muy amiga mía, que eso ayudó la decisión y eso ayudó al proceso. Pero era una empresa que incluso a mi familia no creía. O sea, mi familia creía que era jugar a la empresita, ya sabes, como que, pues imagínense, ellos siendo empresarios y yo diciendo, yo abrí un salón de belleza móvil. Empezó como un proyecto de que queríamos hacer una inversión para literalmente un camión. Imagínense un salón de belleza para perros, pero en vez de para perros, para humanos. Entonces imagínense el tamaño del camión. ¿Como un food truck? Ándale, pero para arreglarte el cabello. Así nace el proyecto. Entonces imagínense, yo llego con eso, la incubadora nos lo acepta, pero yo llego con eso a mis papás y les digo, tengo que invertir $500,000 en este camión.
Y mis papás me dicen, estás loca. Y lo mismo le dicen a los papás de mi socia. Como que fue un proyecto que además tuvimos que validar, que al final cuando lo validamos dijimos, bueno, realmente no vale la pena esta inversión tan grande porque el mercado no lo va a pagar. O sea, aprendí todo eso pero, o sea, lo aprendí en vida real, no solamente fue un proyecto de research. O sea, yo tuve que ir afuera a preguntarle a gente, a validarlo, o sea, como que fue todo un proceso súper, súper retador en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que ese fue uno de los momentos que más marcó mi carrera y que me forjó como profesionista. Y aquí en este momento, además de tu socia, ¿hubo alguien que Sí, claro. que te apoyara? Bueno, o sea, esta maestra de la que hablamos, Rafaela, ella fue ella fue mi directora de carrera en su momento, luego se fue al extranjero a terminar su doctorado, luego entonces hubo un tiempo en donde ella no estuvo, pero justamente regresó cuando mi generación estábamos incubando nuestros negocios y muy por suerte a mí me tocó ella como mentora directa, o sea, ella era mi mentora, entonces ella nos ayudaba mucho y era súper interesante porque se supone que ella era nuestra mentora en el sentido de negocio, pero yo creo que ella fue mucho más nuestra mentora emocional. O sea, yo me acuerdo, Sofi, mi socia, llorábamos y le íbamos con ella y explotaba. O sea, como que era un trabajo muy, muy emocional. O sea, muy que te pega en la parte emocional. Porque tu calificación depende de dinero, o sea, depende de cuánto dinero vendas, ¿no? Entonces, ella fue súper influyente. Obviamente, mis papás, digo, al final del día yo sé que no, o sea, como que a lo mejor, aunque no estuvieran de acuerdo en el tipo de proyecto que desarrollé, pero siempre estuvieron apoyándome. O sea, como que si necesitaba yo algo, ellos estaban ahí, o si yo tenía dudas, ellos me apoyaban. Y también amigos, ¿no? O sea, mis amigos estaban pasando por lo mismo, ¿no? Mis amigos de la carrera, sobre todo. Cada quien tenía una empresa, cada quien estábamos lidiando con nuestra empresa de formas diferentes, entonces nos apoyábamos entre nosotros. Oye, y en pues salir a buscar las opiniones de las personas, validar esta idea de negocios, ¿alguna vez sentiste machismo o que no te creyeran porque tú eras mujer y estabas presentando esta idea de negocios, tipo como desacreditando tu idea? No me pasó porque mi negocio era enfocado a mujeres. Mi target market siempre fue mujeres. Prácticamente todas mis entrevistas, todas mis clientas, siempre fueron mujeres, ¿no? Entonces no lo viví y la verdad es que en esa época yo no estaba tan involucrada en el tema de feminismo. Entonces quizás pudo haber sido que sí, pero yo creo que yo también me quería comer al mundo o sea, me lo sigo queriendo comer, pero cuando estás en la universidad, a veces cuando recuerdo me impresiono. Tuvimos un proyecto que era la Feria de Merca y yo iba sin miedo. Yo iba y pedía patrocinios a todos los restaurantes. Me acuerdo, iba en mi coche, dejaba cartas de patrocinios, trataba de hablar y como que en ese momento nada me detenía, ¿no? O sea, como que yo no le tenía miedo a nada. Entonces, quizás sufrí algo de machismo, pero yo era tan positiva, o sea, iba tan motivada. Sí, iba tan motivada o tan enfocada a ganar, a tratar de cerrar un patrocinio que no lo veía. Entonces, creciendo por lo menos no me pasó, o sea, nunca me pasó. Ya después en los últimos semestres, ¿no? Ya Karim está en los últimos semestres de la carrera. ¿Y cómo es que decides irte a México? Pues ya teniendo todo, o sea, me imagino que estabas en tu zona de confort, otra vez tenías tus amigos, tu familia. ¿Por qué irte a México y trabajar? ¿Por qué te decidiste por estar en la industria? ¿Y por qué no decidiste, pues, estudiar más? Mira, cuando me graduó yo todavía tenía la empresa, o sea, ya estábamos operando, ya todo, pero la verdad es que a mí nunca la industria de la belleza, o sea, estuvo muy padre, aprendí muchísimo del proyecto, validé, estuve con mi socia, padrísimo todo, pero nunca me enamoré de la industria y nunca me enamoré del proyecto, tanto como me hubiera gustado. Entonces, yo termino, o sea, yo le digo a mi socia, quédate tú con el negocio, tú estás más en el tema. A ella le encantaba hacer, o sea, maquillábamos a domicilio, todo, y ella era feliz, ¿no? Entonces le dije, tú quédate con todo el negocio. Y entonces dije, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Entonces
yo crecí toda mi vida escuchando tecnología, tecnología, tecnología. En ese entonces también mi hermano ya estaba en la carrera y él estudió ingeniería en sistemas. Entonces en mi casa se escuchaba todo el tiempo tecnología. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no pruebas tecnología? O sea, como que es una industria en la que tenemos expertise todos en la casa. Es una industria, sus empresas, tanto de mi mamá como de mi papá. O sea, yo había comido toda mi vida por tecnología, ya sabes. Entonces dije, lo voy a intentar. Se abre una oportunidad en una empresa que se llama VMware para un programa como de trainee. Aplico, me entrevisto y quedo. Y dije, bueno, why not? Vamos, ¿no? Esa es una. Y otra era en Querétaro. En Querétaro, la industria de Querétaro es una industria más de fábricas, es una industria más de producción, es una industria más... Y a mí no me llamaba la atención. Yo cuando estudié en la carrera hubo un verano que trabajé en la fábrica de Kimberly-Clark. O sea, ahí me veías con mis botas de seguridad, mi casco. Y yo era la única mujer. O sea, era horrible. La verdad a mí no me gustaba nada. O sea, dentro de la planta yo era la única mujer. Ahí sí sentí mucho machismo, por ejemplo, China. O sea, lo bueno es que hice un buen amigo ahí que también era del TEC. Como que él me cuidaba, ¿no? Pero cuando iba a la planta, o sea, miradas sobre de mí, o sea, cosas así, yo decía, ay, no se me antoja, ¿no? O sea, hice un chorro de cosas como de ingeniería industrial, analicé procesos, tiempos muertos, cosas así que la verdad no me gustó. O sea, dije, yo no quiero estar en este ámbito. Entonces dije, me tengo que ir al corporativo. Y corporativo prácticamente estrategia de negocio, que era un poco lo que ya conocía, desarrollo de negocio. Estaba en Ciudad de México. Entonces me fui. Esta oportunidad, justamente las oficinas estaban ahí en Reforma. Mi mamá, su empresa, tanto de mi mamá como de mi papá, sus empresas estaban en Ciudad de México. Entonces, aunque ellos vivían en Querétaro, iban mucho a Ciudad de México, entonces ellos tenían un departamento para llegar ahí una vez al mes. Entonces yo me fui a vivir a ese departamento y ya empecé mi vida nueva en Ciudad de México. ¡Qué padre! ¿Y por qué no seguí estudiando? Porque yo quería irme a la vida real. Como que dije, antes de hacer una maestría necesito esta parte, ¿no? De la que hablábamos un poco al principio, de necesito conocer la vida real para ya no solamente aplicar la parte teórica, ¿no? Y quiero vivir lo que es un negocio mucho. O sea, yo ya había vivido lo que era un negocio, yo ya sabía lo que era vender, yo sabía lo que era tener clientes, pero no sabía a la escala de las empresas en las que, por ejemplo, en la escala en la que yo trabajé, ¿no? Que vendía millones de dólares al mes. Entonces, trabajar en una empresa con escala de ese nivel, para mí fue muy enriquecedora. Entonces fue... Claro. Entonces fue como que tu primer contrato, ¿no? Tu primer contrato justo. Y en una empresa grande, ¿no? En una empresa, pues, así que tú dices, genera millones de pesos. Y yo te quería preguntar, ¿fue impresionante llegar o tú veías, híjole, o te sentiste menos cuando llegaste a esa empresa porque eras trainee, ¿no? ¿Cómo era el ambiente? Sí, a mí me daba mucho miedo. A ver, a mí me daba mucho miedo. Fue mi primera entrevista de trabajo. Yo no sabía lo que era una entrevista de trabajo. Me acuerdo que me dijeron, tienes que llegar. Te veo en el Starbucks que está abajo de las oficinas. Y yo llegué al Starbucks y ya llegaron por mí, Y en eso me entrevistó el director de ventas. Y me dijo, o sea, mi currículum, ¿qué tenía? No tenía nada. O sea, yo me inventaba cosas también, o sea, en mi currículum puse como, trabajé en Starbucks, o sea, como que no tenía nada. Puse cosas, o sea, a ver, yo estuve en muchos grupos estudiantiles y eso fue lo que puse, ya sabes, como que esa es mi experiencia trabajando con gente. Y puse justamente antes, antes de entrar a la incubación de mi proyecto, ya habíamos escogido, hicieron una convocatoria para viajar a Silicon Valley. Yo apliqué y quedé. Justamente antes. Y me vine a Silicon Valley a un proyecto de validación de mi proyecto. Literal, mi carrito de belleza lo validé acá en Silicon Valley. Y ese viaje, China, no vine a San Francisco, fui a San José. Ese viaje marcó mi vida, ese viaje cambió mi mentalidad, ese fue como que la primera vez que yo vi otro mundo y era un mundo impresionante. O sea, me acuerdo, a mí me llevaron nos decían, es que hay eventos de networking. Y yo decía, ¿qué es eso? Y nos llevaban y toda la gente súper abierta y venían y te querían conocer y
Y yo decía, wow, o sea, ese día me enamoré de Silicon Valley. Por eso estoy aquí. O sea, gracias a ese viaje, dije, yo en algún momento de mi vida quiero vivir en San Francisco. Cuando regreso de ese viaje, eso me marcó. Cuando yo regreso de ese viaje, China, yo no me iba a ir de intercambio. Yo no quería. A mí me daba miedo. Yo decía, ¿cómo vivir yo sola en otro país? En cuanto regresé de ese viaje, yo metí mis papeles para irme a intercambio el siguiente semestre. Cuando se supone que yo no me podía ir de intercambio el siguiente semestre porque iba a entrar a incubación. Entonces tuve que pedir permiso a la directora. Tuve que... Las aplicaciones para los intercambios ya se habían expirado. Fui a hablar con las oficinas de los internacionales y me dijeron, me lo metes hoy y te lo acepto, pero no hay más. Entonces le marqué a mi papá, oye papi, necesito que vengas a firmarme unos papeles, luego te cuento para qué es. O sea, lo metí todo en chinga de el impacto que me causó. Y entonces lo menciono porque cuando me entrevista este señor, el director de ventas, yo había puesto esa experiencia. En mi currículum y yo puse Bootcamp a Silicon Valley. Y él me pregunta, yo no sabía, y eso fue coincidencia, pero él me pregunta, ¿qué te gustó más de Silicon Valley? Y justamente yo le dije, me encantó que la gente es tan abierta, que está dispuesta a compartir sus ideas, porque yo les contaba de mi proyecto y todos me decían, no, oye, pero ¿por qué no haces esto y esto y esto y aquello y haces esto y subes? Sí, todos sin pedirles nada. Todos aportaban, sí. Entonces, cuando yo platico esto en mi entrevista, eso es lo que le gusta. Y este chavo me dice, yo viví en Silicon Valley un tiempo y justamente y eso fue lo que me hizo clic y gracias, o sea, eso fue una de las cosas por las cuales me contrataron. Pero esta empresa en la que trabajaba tiene headquarters acá. Entonces, yo también quería vivir esa mentalidad, yo quería ver cómo se hacían los negocios en México, etcétera, ¿no? Entonces me moría de miedo y cuando entré y él me preguntó, me acuerdo mucho de la entrevista, me dice, ¿cuál crees que va a ser tu mayor challenge? Y le dije, la verdad, lo que más miedo me da es que yo no conozco ni madres de tecnología. O sea, yo decía, vengo porque yo sabía que ese producto, yo hoy ya lo entiendo mejor porque he trabajado en tecnología, pero es un producto muy, muy intangible. En ese momento era cuando estaba empezando data center, cuando se llamaba virtualización de data center y todos como decían, qué chinga. O sea, yo no entendía qué era eso. Yo le dije, pues es que voy a trabajar en una empresa que no entiendo ni siquiera qué es lo que vende. Entonces, imagínate, me dice, la verdad, eso se aprende. Lo demás es actitud. Y eso fue lo que me marcó. Y yo entré, cuando me dijeron que sí iba a entrar a esa empresa a trabajar, con eso entré. O sea, dije, ok, no voy a dejar que eso me limite. Voy a aprender como sea, pero lo que importa es la actitud. Y sí, entré con mucho miedo, pero al mismo tiempo dije, bueno, o sea, me contrataron por algo y aquí estoy. ¿Y cómo le hacías para aprender? O sea, ¿les preguntabas a las personas? Porque algunas veces, fíjate, Karime, que no es tan padre, digamos, como se dice en el acervo cultural, pero algunas veces en el ambiente laboral como que hay esa competencia, ¿no? De que si yo sé esto, no te lo comparto. Y si yo sé hacer esto mejor que tú, no te voy a decir porque tú tienes que aprender por ti mismo. O sea, en ese ambiente laboral, ¿cómo lo hiciste para aprender? Un poquito de las dos, o sea, un poquito, me acuerdo, yo bajé, o sea, yo googleaba, ¿no? ¿Qué es virtualización? Y había un libro que me compré que era Virtualization for Dummies, ¿no? Es como que para entender un poquito. Y con la práctica, o sea, yo no entendía nada, o sea, yo tuve que aprender del negocio, pregunté mucho a los ingenieros, preguntaba, también yo era la chiquita de la empresa, yo era la intern, la gente me veía con ojos de tiene que aprender, ¿no? Entonces, por lo menos, y también la otra, ¿no? O sea, era una empresa o sea, en México, las oficinas de México eran relativamente chicos, o sea, eran 50 personas. Entonces, la gente estaba abierta, o sea, abierta a platicar y les decías, oye, tienes media hora y te explicaban y había gente que no, pero la gente que no, pues ya no te volvías a acercar a ellos, pero los que sí, pues aprovechabas y a preguntar y estudiando, ¿no? Y la práctica, al final del día también fue mucha práctica, o sea, ir a muchas juntas, hacer muchos demos, o sea, aprender como aprenderías en la escuela. Pura práctica y estudiando. Pero creo que también aquí, Karime, te ayudó mucho. Eras autodidacta y que desde tus inicios, desde tu niñez, también ese ser autodidacta y ese, pues, talacharle, eso como que también abre puertas. Y bueno, fue una etapa en donde después de esta experiencia te aventaste al neuromarketing, ¿no?
y llegaste a Stanford. Oye, qué padre. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, estuve 2 años trabajando en esa empresa y después después dije, quiero estar en San Francisco. Busqué escuelas y encontré la escuela en la que hice mi maestría, que se llama Holt Business School, que es una escuela internacional que está súper padre. Cuando entro a la escuela, a la maestría, yo también soy medio intensa, o sea, no crean que me gusta estudiar. Cuando estoy en la maestría, yo inicialmente quería hacer maestría solamente en marketing, pero en esta escuela abren un dual degree justamente para mi generación, en donde te dicen, puedes hacer 2 maestrías si estudias 6 meses más. Entonces dije, va, lo voy a armar. Entonces empecé con la maestría de negocios. Entonces yo tengo 2 maestrías, una de negocios internacionales y una en marketing. Cuando empiezo con la de negocios y yo empiezo a tomar clases, yo siento que el currículum era muy repetitivo con lo que yo ya había visto. Entonces dije, quiero aprender algo más. Y entonces, estando en San Francisco, Stanford está como a 40 minutos de aquí. Y había un curso de neuromarketing ya. O sea, realmente es un curso, no es una maestría, no es nada. Es un curso que tomé en neuromarketing, pero padrísimo porque complementó mucho lo que yo estaba estudiando en negocios. Eran creo que martes y jueves en las noches, saliendo de la maestría me iba a Stanford en el tren. 40 minutos, tomaba mi clase y luego me regresaba a San Francisco. Exacto, pero aquí creo que lo importante es que pues aprovechemos todas las oportunidades, ¿no? Ahorita en tiempos de COVID, como se dice, si te late algo, pues hay cursos en LinkedIn, hay cursos online, hay YouTube, hay personas que se dedican a impartir diferentes tipos de materias, así sea biología, así sea marketing, así sea diseño también. Entonces es sacarle provecho, ¿no? Al tiempo en el que estás viviendo. Y bueno, estabas, digamos, en tu etapa de estudiante, y después de ahí, ¿qué pasa? Yo creo que algo súper valioso de salir de México en cualquier escenario, o sea, no tiene que ser para maestría o para trabajar, o simplemente puede ser en viaje, o sea, algo de salirte de tu propio país es ver la perspectiva de otras personas, ¿no? Y enriquecer todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, lo que has vivido, todo lo que ves, cómo tú ves las cosas contra cómo otras personas ven las cosas, ¿no? O sea, cómo las culturas son diferentes. Eso es súper, súper valioso. Yo soy una persona completamente diferente en términos de valores, en términos de cómo veo las cosas, a la Karime que era hace, no sé, 10 años, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Entonces, cuando yo me enamoro de eso, de Silicon Valley, por eso yo escojo venir a San Francisco. Yo no escogí la universidad que escogí por la universidad. Yo la escogí porque yo sabía que esa universidad me iba a abrir las puertas a quedarme a San Francisco, ¿no? Entonces, es un tema de, por ejemplo, cuando yo hablo de la universidad, yo no hablo de la universidad como de, me enamoré de la universidad, porque no me enamoré de la universidad. La universidad para mí fue la maestría, pues, fue una plataforma para yo estar en el lugar en donde quería estar. Terminando la maestría, digo, bueno, ¿y ahora cómo me quedo? ¿No? Sí, porque es el aspecto de la visa, ¿no? También, y son súper peleadas las visas para cualquier persona, digamos. Y no solo la visa, el lugar en donde estoy en uno de los lugares más competitivos del mundo. O sea, estoy compitiendo con gente que sale de maestrías de Stanford, o sea, que sale de maestrías de Berkeley, que no tienen maestría, pero que solamente salen de la universidad. Estoy peleando con gente que es americana, que no necesitan sponsorship, o que no necesitan una visa, que no necesitan nada extra para poder trabajar en una de estas empresas grandes, ¿no? Entonces, cuando termino la maestría, afortunadamente, yo tuve un maestro. Mi maestría era una maestría internacional. Empecé en San Francisco, luego me fui a China y terminé en Boston. En Boston tuve un profesor que era un Chief Marketing Officer de una startup de tecnología, y justamente estaba buscando a alguien que se encargara de hacer partnerships. Yo había hecho partnerships en México.
Y casualmente esa empresa estaba muy relacionada a VMware, que era la empresa en la que yo estaba en México. Entonces mi perfil le interesó mucho al profesor. No solamente por mi background de experiencia profesional, pero él me veía como yo estaba en las clases, él sabía que yo estaba involucrada en las comunidades de Por tu mujeres, actitud, él sabía exactamente la actitud que me comentó aquel director de ventas. Eso es todo en la vida, ¿no? O sea, no solamente ir a una maestría en el extranjero o en cualquier lugar, no es solamente de sentarse y ponerse a estudiar. O sea, para eso te vas a una biblioteca y aprendes. Las maestrías o las universidades o lo que sea es sobre conectar con gente, sobre moverse, sobre ir a eventos, conocer gente que esté en la industria en la que tú quisieras. Yo hice mucho de eso para ver en dónde iba a estar. Entonces, bueno, este profesor le gusta mi perfil y me contrata. Y me contrata en la startup que estaba aquí en San Francisco. Entonces yo, perfecto, terminé mi maestría en Boston, me vine a San Francisco y empecé a trabajar para esta startup. Sorpresa, la startup se queda sin fondos a los 2 meses que yo estoy. No, acá se dice laid off, o sea, me corren, ¿no? Porque pues ya no me podían pagar, ni a mí ni a todo el equipo de marketing. Entonces, a buscarle otra vez, a buscarle otra vez y a buscarle otra vez. Encuentro una empresa que de hecho yo ya había estado en proceso antes de, cuando decidí irme a la startup del profesor, ya había estado en proceso con esta otra empresa. Y los contactos de regreso, resulta que todavía tenían la posición para la que yo me estaba entrevistando y me contratan. Y en esta empresa duró 1.5 años. Y justamente en esa empresa yo trataba partnerships. Yo era, digamos, como que la encargada de manejar la alianza con Google, con Salesforce, con Facebook y con otras empresas un poco más chiquitas. Entonces yo tenía contacto directo con la gente de estas empresas. Yo literalmente como que manejaba todos los programas que querían bajar estas empresas al mercado latinoamericano. Yo manejaba eso y yo los bajaba a la empresa para que la empresa o vendiera sus proyectos o hiciera campañas de marketing o hiciera etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando tengo exposure como a estas empresas grandes. Oye, y en eso de estar buscando trabajo en esta fase de job hunting, ¿sentiste discriminación por ser latina? No directamente. Yo nunca, viviendo acá en Estados Unidos, nunca me han discriminado directamente. O sea, nunca nadie me ha dicho nada. Ningún comentario, digamos, hacia ti. Nada, nada. A ver, tiene que ver con cómo me veo. O sea, yo soy blanca. Yo soy blanca y a mí la gente cuando me ve hablando español, a veces hasta se ofende. O sea, incluso discriminación de latinos, como de cómo eres de México, pero no eres morenita, ¿no? Cosas así. Que digo, o sea, la gente en México no es morena, o sea, no todos somos morenos. Yo soy mexicana y estoy muy orgullosa de ser mexicana. Pero sí, o sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando aplicas a una posición, se supone que no afecta a tu aplicación, pero siempre que aplicas a través de una página de internet, te preguntan cuál es tu raza, ¿no? Entonces, como que al principio, como que sí dices, uy, ¿qué pongo? ¿No? O sea, como que no sé si poner. A veces es bueno, a veces es malo. Ahorita está mucho el tema de diversity, entonces muchas empresas están activamente contratando latinos, entonces es como que una ventaja. Pero hay veces que dices, puta, no sé si poner que soy latino porque no sé, por lo del sponsorship, ¿no? O sea, como que hay muchas empresas que de plano ni siquiera te abren la puerta porque necesitas la visa. O sea, hay veces que yo tengo, o sea, mucha gente, es algo que yo he trabajado mucho, pero a mí a veces, obviamente cuando hablo inglés tengo un acento, ¿no? Entonces, hay veces que siento que la gente no me entiende y eso me causa problemas psicológicos. Es un tema más como de inseguridad. Pero yo también he trabajado mucho en mejorar mi acento para que la gente me entienda mejor. O sea, estar en el extranjero, en un lugar tan competitivo, tienes que trabajar en muchos aspectos para ponerte al nivel del lugar en donde estás. Entonces es un trabajo un poco extra que se tiene que hacer, pero que la verdad al final del día vale la pena.
Oye, y ahorita que estás trabajando en Google, ¿no? ¿Cómo es? ¿Eres la única mujer en tu departamento? No, Google es muy diverso. El área de tecnología, sí es cierto que hay muy pocas mujeres y es principalmente en las posiciones de coding, principalmente en las posiciones técnicas. Ahí es donde está la mayor brecha. Yo estoy en un área más de negocios, en un área de partnerships, en un área más de marketing. Aquí hay muchas mujeres. Pero, por ejemplo, en la empresa en la que trabajaba en México, en VMware, éramos de las 50 personas que éramos 10 mujeres. O sea, bien poquito. Y prácticamente todas estábamos en el área de negocios. No había creo que era una sola mujer en el área de ingeniería. Ahorita, a ver, también Google es muy diverso. Mi equipo, la verdad es que es muy diverso en el sentido de, por ejemplo, tenemos una manager, una directora que es mujer, pero abajo de ella hay 4 hombres, una mujer, y abajo de uno de esos hombres estoy yo. O sea, yo estoy como que hasta abajo. Por lo menos de mi equipo particular, que es es chiquito, ¿no? En mi equipo, obviamente mi equipo forma parte de un equipo muy grande dentro de Google, pero, por ejemplo, en mi equipo yo soy la única latina, tenemos a una chica de color y tenemos como que Asian Americans y Americans. Entonces, como que creo que mi equipo es bastante diverso en ese sentido. Somos 3 mujeres, hay como 6 hombres, seguimos siendo minoría, pero es bastante diverso. Y así pasa alrededor de Google, por lo menos en el equipo en el que yo estoy. Yo no trato tanto con áreas técnicas, pero más o menos, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de una empresa que tiene el lujo de poder escoger. Transnacional, sí. Sí, no, y que puede escoger realmente el talento que quiere. Claro. Oye, Cari, yo te quería preguntar, dentro de tu experiencia profesional, ¿cómo es que manejas el estrés? ¿Cómo es, porque estás en un lugar, así como lo mencionas, muy competitivo? ¿Cómo es que manejas el estrés? Pues mira, yo hago mucho ejercicio. Todas las mañanas me vas a ver haciendo ejercicio. Eso me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Hubo un tiempo en donde yo no la pasé muy bien emocionalmente antes de entrar a Google y no hacía ejercicio. Y la verdad es que eso me deprimía. Ahorita hago ejercicio todos los días y me ayuda muchísimo. Otra es salir, o sea, caminar. Necesito aire libre para poder funcionar mejor. Y yo voy a terapia. Yo tengo una psicóloga y voy a terapia una vez a la semana. Llevo haciéndolo como, yo creo que un año, año y medio. Y me funciona muchísimo porque yo trabajo mucho en mi salud mental para poder estar bien en mi día a día. Entonces yo creo como que esas 3. Y obviamente, bueno, rodearte de gente positiva. Siempre si veo que alguien está trayendo cosas negativas a mi vida, trato de poner distancia y rodearme de gente que sé que va a traer cosas buenas a mi vida. Qué padre, Cari. Creo que esto de tener un terapeuta es como quizá tabú, pero creo que es algo, así como tú lo mencionas, algo muy positivo. Y pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo. Les va a gustar. No, y sobre Oye. todo que es una opinión experta. O sea, yo creo que eso es lo Así más es. importante, ¿no? Es diferente que lo vayas a hablar, aunque sea tu mejor amigo o amiga de toda la confianza y que también sabes que no te va a juzgar, pero que no te va a hacer las preguntas que tienen que hacerse para que tú indagues más, ¿no? Es como que tener alguien que sea más objetivo es súper único y ayuda, ¿eh? O sea, y a ver, el tabú o sea, el psicólogo no es porque estés loco, el psicólogo es literalmente para entender de dónde vienen tus pensamientos, entender de dónde vienen tus valores. Todo esto que les he platicado de mi niñez y todo, yo he platicado mucho de eso con mi psicóloga y eso me ha hecho entender muchas de mis acciones que hago hoy y gracias a que entiendo esas acciones puedo cambiar cosas en mi vida. Así es. Oye, Cari, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje profesional y el mayor aprendizaje emocional? Uy, son muchos, ¿no? Uno solo.
Yo creo que, a ver, aprendizaje profesional. En general, yo creo que algo que tenemos que aprender como mexicanos es que tenemos que ¿cómo lo digo en español? Como que en inglés sería como que own your profession, que es como hazte responsable de tu profesión. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que no vas a ir a trabajar por trabajar, como nos lo han enseñado en muchas, o sea, yo siento que eso se usa mucho en México, como de, ay, si tienes trabajo, pues qué bueno, y todos los días te vas a levantar a trabajar, ¿por qué? Porque tengo que ir a trabajar, ¿por qué? Porque tengo que como tener rutina, dinero. ¿no? Exacto. Algo que yo he aprendido mucho aquí y en general es como, decide a qué te quieres dedicar y decide cómo vas a lograrlo. Sí, estoy de acuerdo que muchas veces no es tan fácil moverse a trabajar en lo que quieres, pero ¿qué estás haciendo para poder llegar ahí? O sea, ok, va, a lo mejor, yo por ejemplo, ¿no? Antes de llegar a Google, yo trabajé en esta empresa que les platiqué y a mí no me gustaba, yo me deprimí en esa empresa, yo no estaba bien, era una empresa latinoamericana y la empresa es excelente, o sea, no era en sí por la empresa, pero el ambiente, yo trabajaba remota, yo estaba sola en San Francisco y esta empresa estaba en México, en Colombia, en toda Latinoamérica, ¿no? Y entonces yo trataba todo el tiempo con gente que estaba lejos de mí. Y yo tenía que convencer a gente de programas y hacer cosas que estaban lejos de mí. Y de repente, y yo estaba en un lugar y estaba trabajando con una cultura latinoamericana cuando yo quería trabajar en una cultura americana, yo quería aprender de las grandes empresas y me deprimía, o sea, me deprimió estar tanto tiempo sola, no tener compañeros de trabajo al lado de mí, me deprimía pensar que mi crecimiento profesional iba a ser yo sola, ¿no? Y entonces y me afectó mucho en en lo profesional y en lo personal. Pero yo dije, yo me tengo que quedar en esta empresa. Dije, ¿qué le voy a sacar qué voy a sacar de esta experiencia? Yo sabía que yo quería estar en una empresa grande, yo sabía que quería estar en una empresa americana. Entonces dije, pues voy a hacer contactos con esta empresa americana. O sea, algo que me pudo dar esa empresa en la que yo trabajaba era contactos en Google, contactos en Salesforce, entender todo, o sea, cómo trabajaban estas grandes empresas para poder hacer lo que querían hacer. Y entonces yo aproveché esa oportunidad y hacía, o sea, hubo un tiempo en donde yo hacía el mínimo para cumplir con mi trabajo, para que el resto del tiempo yo pudiera utilizarlo en aprender cosas que me iban a servir para mi siguiente oportunidad. Entonces, me costó mucho trabajo. Yo estuve aplicando para trabajos 6 meses. O sea, imagínense 6 meses de rejection, o sea, de estarme entrevistando con empresas y que me rechazaran muchísimo, deprimida, sola, o sea, fue muy difícil, pero al final del día llegó Google y lo trabajé y llegué, o sea, y ahora estoy en esta empresa en donde estoy muy feliz, en donde trabajo con un equipo increíble, en donde sí trabajo un chorro, pero yo decidí quedarme en esa empresa para que esa otra empresa fuera mi escalón al siguiente paso. Entonces, ese es mi aprendizaje profesional. Hazte cargo de donde quieres estar, hazte cargo de lo que quieres hacer. Si tienes que dar un poquito extra antes de llegar a eso, está bien, pero que tengas siempre claro lo que tú quieres hacer para que seas feliz, porque a mí el hecho de estar en esa otra empresa que no me gustaba, que me sentía sola, que la cultura era diferente a lo que yo quería vivir, a lo que yo estaba buscando en ese momento, me afectó no solamente en lo profesional, me afectó en lo personal. Entonces imagínense, si están en un lugar en donde no les gusta, están pasando 8 horas de su día, 5 días a la semana. Entonces imagínense personalmente cómo se van a sentir, ¿no? Entonces yo creo que ese es como uno de los mayores aprendizajes que he hecho en la parte profesional. Y pues trabajar duro por él, ¿no? O sea, como que claro, entender lo que necesitas hacer para llegar a donde quieres estar. Claro, y algunas personas piensan que cuando tienes estas grandes oportunidades es porque tuviste suerte. Y bueno, suerte es una palabra en la que, híjole, yo no creo mucho.
Yo personalmente creo que las oportunidades llegan porque se trabajó y se trabajó duro, se trabajó macizo para que esa oportunidad se consolidara, digamos, ¿no? O sea, no es arte de magia y así como se dice, no son enchiladas. La verdad es que sí, hay que machetearle, hay que chingarle y hay que trabajarle. Oye, Cari, y como creo que esta pregunta va también entrelazada. ¿Tú qué es lo que quieres lograr profesionalmente? ¿Tú cómo quieres dejar huella? Profesionalmente, a ver, corto plazo, yo quiero seguir aquí en San Francisco. Yo todo lo que busco, ese objetivo que les comentaba hace rato profesionalmente, para mí es estar en un trabajo en donde yo pueda crear algún impacto. Impacto, llámese impacto social, llámese impacto a clientes, llámese impacto a la experiencia del usuario, en donde yo vea que estoy haciendo algún cambio positivo en alguna cosa que yo esté haciendo, ¿no? Entonces, corto plazo, buscar o sea, si no es en Google, en cualquier otra empresa, en donde yo pueda estar cambiando y mejorando algo. Me gusta la tecnología, entonces probablemente quedarme en el tema tecnología. A largo plazo, no sé, la verdad no sé qué implique largo plazo, pero a mí sí me gustaría abrir una empresa ya sea aquí o en México, en donde todavía no sé, o sea, no sé en qué vaya a ser la empresa. Obviamente el impacto debe de estar ahí. Me encanta la innovación, me encanta resolver problemas, me encanta ayudar a mujeres. Entonces, puede ser que sea algún tipo de consultora para apoyar a todo el tema de diversidad en las empresas, o puede ser alguna consultora para literal innovar procesos y innovar temas de procesos de negocios en empresas y algo por ahí. No sé, como tú decías, tengo casi 30 años sin que digas, uy, cuánto sé de hacia dónde voy, ¿no? Pero, o sea, sé que quiero llegar o sea, con que el hecho de que esté creando impacto, eso es mi motivación para seguir adelante. Oye, y si no te dedicaras a lo que te dedicas ahorita, ¿qué te imaginas que estuvieras haciendo ahorita? Profesionalmente, o si ya estoy retirada y puedo hacer Pues lo tú que quiera. escoges. Retirada. ¿Qué es lo que te Si imaginas? estuviera Ya estás pensionada, ya trabajaste. ¿Qué changarro te gustaría? 100% haría algo para apoyar la diversidad de género, o sea, para cerrar ese gender gap que existe. O sea, for sure, o sea, estaría involucrada en organizaciones de mujeres para ayudar a mujeres y viajando por el mundo sin problemas. O sea, a mí me encanta conocer culturas, conocer gente, conocer nuevas formas de hacer cosas. Eso sería segurísimo, lo estaría haciendo sin COVID, ¿verdad? En tiempos de Sí, que se pueda viajar. sí, claro. Oye, ¿y qué comida mexicana extrañas? De tus preferidas, ¿qué extrañas? A ver, hay muchísima comida mexicana aquí, muy buena. Lo que más extraño, la verdad, es que son tortillas hechas en México, porque las tortillas aquí de maíz no están tan buenas. O sea, son como que creo que ese es uno de los mayores diferenciales de los tacos de aquí con los de México. Pero yo diría en general eso, tacos. A mí me matas con unos buenos tacos de la esquina ahí en Ciudad de México. Uf. Unos taquitos al pastor, ¿no? Unos Ajá, taquitos al justo. pastor, de suadero. Ay, no, ya hasta tengo hambre. Y barbacoa. Aquí no he encontrado Oh, barbacoa. Una sí, barbacoa y un oye. consomecito. Uf. Uf, buenísimo. Para finalizar este podcast, ya para cerrar este podcast, y es una pregunta que siempre les pregunto a todos mis invitados, y es, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando que a lo mejor tienen miedo de aventarse a un proyecto o a lo mejor no cuentan con los recursos necesarios, ya sea emocionales, ya sea económicos, o que han experimentado un tipo de rechazo o que han experimentado discriminación? ¿Qué les dirías?
Yo creo que aviéntate, o sea, no hay... Siempre va a haber alguna forma de empezar. O sea, yo creo que la clave de cualquier proyecto, de cualquier sueño, de cualquier cosa es empezar. Empieza como puedas. No importa si es chiquito, no importa si es grande, pero empieza. O sea, ejercicio. ¿Quieres hacer ejercicio? Salte a caminar. Empieza, salte a caminar 10 minutos. ¿Quieres hacer una maestría en el extranjero, pero no tienes dinero? Empieza a ahorrar 100 pesos al día. Empieza a hacer research. O sea, dejemos de dejar todo en sueños. Dejemos de dejar todo en el qué dirán. Va a ser difícil. Eso ya está escrito. Va a estar difícil. Pero ¿saben cuántas ideas de negocio? ¿Sabes cuánto se queda en ay, esa era mi idea? ¿No? El famoso, como ¿cómo era? En nosotros los nobles, ¿no? De las gasolineras VIP. Ay, esa era mi idea. Pues, güey, empieza, no pasa nada. Seguramente va a cambiar. O sea, seguramente vas a sentirte mal en algún momento, pero el punto es empezar. El punto es no darse por vencidos. El punto es o sea, como que, ¿qué es lo...? Siempre leí una vez un libro que se llama... Ay, no me acuerdo. Sí, es una autora venezolana que se llama Michelle Poller. Ella tiene métanse, hay un reto que se llama 100 Fears, en donde ella justamente grabó 100 miedos. Ella le tenía miedo, por ejemplo, y eran miedos muy, o sea, que cualquiera diría, ay, ¿cómo te da miedo eso? Pero se atrevió. Ella empezó. Tenía miedo a caminar por las calles de Nueva York, por ejemplo, en tacones, ¿no? Porque hay un chorro de alcantarillas y lo hizo. Tenía miedo llegó hasta miedos de aventarse de paracaídas o a tocar tarántulas, cosas de ese estilo. Y lo que ella dice, siempre nos preguntamos como de, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y dice, puta, cuando te preguntas eso, realmente empiezas a pensar en lo peor. ¿Qué tal si me caigo? ¿Qué tal si me tropiezo? ¿Qué tal si si me quedo pobre? ¿Qué tal? O sea, como que dices, güey, mejor no le entro, ¿no? Porque siempre pensamos, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pero ella dice, ¿por qué no te preguntas lo opuesto? ¿Por qué no te preguntas qué es lo mejor que puede pasar? ¿No? O sea, ¿qué tal si te sacas una beca? ¿Qué tal si te vuelves millonario? ¿Qué tal si vendes 10 productos? ¿Qué tal? No sé, o sea, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Imaginemos lo positivo, pensemos lo positivo. Y literalmente eso siempre empieza atreviéndose, empezando. Rifadísimos, y con eso despedimos este podcast. ¡Bravo! ¡Qué bonitas palabras, Karime! Yo primero que nada te quiero agradecer por tu tiempo y porque nos hayas abierto tu corazón a todas estas experiencias. En serio, muchos agradecimientos. Y pues bueno, te la rifaste aquí con nosotros. ¿Y algún proyecto que tengas que nos quieras compartir? Sí, sigan. Yo también tengo un podcast que se llama Somos Perras Empoderadas. Bueno, así estamos en Instagram, @Somos Perras Empoderadas. Síganos, escúchenos, estamos en Spotify. Me encanta el nombre. Sí, y justo somos 3 amigas platicando de temas de mujeres, de temas tabú de mujeres. Justamente hablamos de la terapia, del tabú de la terapia, hablamos de sexo, hablamos de muchas cosas que nos hemos cuestionado y que estamos reconstruyendo como mujeres en una sociedad que está cambiando. Entonces, los invito a escucharnos y muchas gracias por la invitación, China. Me encanta el proyecto. Sigue exponiendo a muchos mexicanos. Somos muchos mexicanos afuera de México. Y diciéndole a tu audiencia que le echen ganas y que se rifen también. Gracias, Cari. Ustedes. ¿Tus redes sociales, Cari? ¿Cómo te pueden encontrar? Por LinkedIn, Karime Esper. Ahí búsquenme si quieren mandarme un mensajito o algo. Con mucho gusto. Y ya saben, rifadísimos, pues contacten a Karime, denle mucho amor a Karime, es súper rifada, es súper buena onda y pues síganla y escuchen su podcast. Y bueno, eso sería todo por hoy.
Me despido de ustedes rifadísimos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, los quiero, los amo, un beso y ahí nos vemos. Bye, bye.